día 4, me acerco ahí para que nos puedan escuchar, le tenemos que hablar alto. Vamos un poco más acá adelante. ¿Tenés el micrófono puesto ahí? No, pero este micrófono no funciona. No funciona. Estamos en el huerto de Getsemaní y ya llegamos en el Monte de los Olivos. Arrancamos que puedan ver. así. Arrancamos así. ¿A quién? A nosotros, ahí. No, que puedan ver los árboles. Que puedan ver los diciendo árboles. Getsemaní, Ahí, que vean. Ahí. Ahí está. Los árboles de olivo. Árboles de olivo. Bueno, y aquí estamos, no arrancamos, este ya es nuestro segundo sitio, pero nos olvidamos de saludarles a ustedes, decirles que arrancábamos el día. Ya arrancamos bien Son temprano. tan intensos que Sí. nos olvidamos del Boker Tov. Del buenos días Boker Tov. Así que día 4 aquí estamos, hoy tenemos un día intenso, vamos a intentar documentar lo máximo que podamos. Y ahí al Monte de los Olivos una pequeña explicación, ahí la tienen después de este saludito. Síganos para todo lo que viene después. Bye bye. Acaban de tener como un recorrido cronológico de todo lo que se ve aquí delante nuestro, ¿no? Pero cuando nosotros pensamos en Israel, cuando piensan en Jerusalén, creo que, no sé si en algún momento lo compartí con ustedes, lo primero que viene a la mente es la imagen icónica de la cúpula dorada. Así como tenemos la Torre Eiffel en Estados Unidos, bueno, el más famoso es... No queda otra, New York, la Estatua de la Libertad, a pesar de que se pelean, no es es la Torre de Washington, lo que fuese, la Estatua de la Libertad. Cada uno tiene su propio como ícono de la capital de la ciudad. Y me escucharon decir la capital de la ciudad, la capital de la ciudad, perdón, la capital de la nación. La capital de la nación de Israel, ¿cuál es? ¿Seguros es que es Jerusalén? ¿Quién dijo que es la capital de Jerusalén? ¿Es Tel Aviv? Es Jerusalén. ¿El consulado de ustedes está en Jerusalén? El mío está aquí. El suyo está aquí, pero la gran mayoría no está aquí. Generalmente el consulado se encuentra en la capital de la nación. Cada consulado va a la capital de la nación, ¿ok? Aquí es una división bien grande. Bíblicamente nosotros sabemos que Jerusalén es la capital eterna de la nación de Israel. Pero políticamente, al día de hoy, nosotros tenemos muchísimos conflictos con el mundo porque no reconocen a Israel, algunas naciones, como nación establecida, nuevamente en el año 1948, sino que creen que es una nación que conquista un pueblo. Por lo tanto, no hay un reconocimiento oficial de algunas naciones. En el 48 y en el 67 se reconocieron y estuvieron casi todas las embajadas por aquí, pero luego muchas embajadas se movieron para Tel Aviv. Es por eso que la gran mayoría de las embajadas se encuentran en la ciudad de Tel Aviv al día de hoy, salvo algunas poquitas que se encuentran aquí. Estados Unidos retornó al lugar en donde estuvo, Guatemala retornó al lugar donde estuvo, Paraguay en el último momento retornó aquí y se terminó. No tenemos, hay representación, por ejemplo, Honduras tiene una representación de la Cámara de Comercio aquí, pero no tiene diplomacia. Entonces, lamentablemente, el resto están, Argentina, Uruguay, todas las demás se encuentran en Tel Aviv, porque dicen, nosotros oficialmente no podemos reconocer que Jerusalén es la capital de Israel. Entonces, para mucha gente, lo que tenemos aquí delante es un tema de conflicto religioso más bien, porque ese sitio tampoco nos pertenece a nosotros. La cúpula dorada no tiene nada que ver no con el cristianismo, no con el judaísmo, ¿ok? Sino que le corresponde al Islam. Es más, miren esta punta que tienen aquí, donde está justamente el córner, de la muralla termina y se choca la muralla. Ahí se dice que había un caballo, cabeza de ave y con alas, llamado Burak. Ese caballo era el animal que llevó a Mohammed, al profeta del Islam, al cielo y que platicó con Dios. Y él dice que cuando retorna lo deja como amarrado ahí, ¿no? Y hoy en día cambiaron la historia, hace cuestión de meses cambiaron la historia, dijeron, no, en realidad no se amarró ahí, en realidad se amarró del otro lado. ¿Por qué ahora están cambiando la historia? ¿Se imaginan por qué? Porque del otro lado está el muro de los lamentos. Y entonces ellos están diciendo, ese sitio también es sagrado para nosotros, no para ellos. Entonces no era aquí el caballo, nos equivocamos, se aparcó allá. Y entonces tenemos conflicto todo el tiempo porque parece como que el Corán se puede borrar y se puede volver a reescribir, ¿no? Es una cosa bien extraña. Pero bueno,
muchos que no conocen la historia y que no conocen las escrituras, lamentablemente terminan confundidos y hasta el día de hoy hay muchos confundidos diciendo, esa tierra es de ellos, es de los árabes, los judíos se la conquistaron. Pero la realidad es que hace miles de años atrás hubo un hombre que recibió un llamado en una ciudad llamada Beersheba. Y entonces el Señor le dijo, ve a un sitio que cuando yo llegue a ese lugar, lo que vas a hacer, quiero que sacrifiques al único a tu hijo, a quien tenía marcado una herencia. Y era este sitio, el Monte Moriah. Él dijo, del Monte Moriah no podemos definir dónde, porque no tenemos restos arqueológicos. Lo aclaro, restos arqueológicos del sacrificio. O sea, un altar de sacrificio, porque finalmente sacrificio no hubo. Pero el espacio físico, Monte Moriah, sí. Es lo que tenemos aquí delante. Nosotros aquí estamos en el Monte de los Olivos. Ese es el Monte Moriah. Jerusalén es una ciudad de montes. Lo que sucedió después con el tiempo, recuerden que primeramente lo que sucedió aquí, estaba Abraham, primero no le dijo nada a su esposa que iba a sacrificar a su hijo, sino que le dijo a su criado, nosotros subiremos, adoraremos y volveremos. Él tenía una fe bien fuerte en el Señor, en que de alguna manera Dios iba a hacer algo que le iba a retornar al niño porque había una promesa en él. Pero la prueba que tenían en aquel entonces no iba a ser para Abraham, la prueba tenía que ser para Isaac. ¿Y saben por qué? Porque Isaac no conocía al Dios del Padre. Abraham conocía al Dios de Israel, pero Isaac aún no lo conocía. La Biblia nos dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero después de este evento nos dice el Dios de Abraham, el temor de Isaac y de Jacob. ¿Por qué el temor de Isaac? Porque Dios lo pidió en sacrificio. En ese momento, cuando estaba por pasar navaja en su cabeza, ahí es donde Isaac se da cuenta quién es el Dios del Padre. Y cuando baja de la montaña, una cosa es subir a la montaña, otra cosa es bajarla. Cuando Isaac sube, sube como un niño. Cuando baja, baja como un adulto. Es por eso que en la cultura hebrea, el bar mitzvah, los 13 años, representa, a partir de ahora es responsable delante del Señor. En otros países se hace de otra manera, pero aquí a los 13 años se le da ya al niño la responsabilidad. Más tarde va a llegar la historia del libro de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 21, se nos relata una historia en donde hay un rey ya en la ciudad de Jerusalén de nombre David. Y dice que David, él era conquistador y estaba conquistando mucho. Y empezó a él entrarle una especie de temor, pero no le entró un temor porque sí, sino que aparece por primera vez en las Escrituras la palabra Satanás. Y Satanás tentó a David para censar al pueblo. Eso era algo que estaba prohibido en el judaísmo. Al día de hoy, prohibido hacer censo. No se puede saber cuántas personas hay conforme la religión. Conforme la nación sí se censa. Decimos que hay cerca de 10 millones, pero bíblicamente estaba prohibido censar al pueblo. Ahora, dice que Satanás tienta a David. ¿Qué hace David? Dice que llama a su general del ejército y le dice, ve y haz un censo. Y quiero que investigues cuántos pueden sacar espada. Quiero saber quién es el ejército que tengo al lado mío, porque hay rumores de que todo el tiempo nos van a atacar. Así que quiero saber con cuántos cuento para la guerra. El rey dice, no lo puedo hacer porque eso es abominación a Dios. Pero dice que la palabra del rey, de David, fue mucho más fuerte y el general Joab tuvo que salir y hacer el conteo. La Biblia nos dice que se fue desde Dan, nosotros estuvimos en la parte norte de Israel, hasta Beersheba, la parte sur de Israel. Recuerdan que Elías se fue hasta la parte sur de Israel. Entonces hace todo ese conteo. Cuando viene le traen el resultado y le dice hay tantas personas que pueden sacar espada. Y resulta que Dios agarra a un profeta y le dice ve y dile a David que ha hecho mal, que esto no está bien lo que ha hecho. Rompió una de las reglas. Entonces le doy a él que elija una de 3 opciones que le voy a poner delante. Y entonces le da 3 opciones. Le dice 3 años, este es el resultado. 3 meses, este es el resultado. 3 días, este es el resultado. Y entonces el rey David le dice al profeta, mira, yo quiero caer en manos de Dios porque Él es grande en misericordia y no en manos de mis enemigos. Y entonces dice que la espada, el ángel de Dios, viene y empieza a dañar a los soldados. Y empiezan a traerle los reportes al rey David, se están muriendo tantos en el norte, se están muriendo tantos en el sur, y le llegaba el turno a la ciudad de Jerusalén. Está la vía de los autos hacia abajo. Era una pequeñita ciudad, bien pequeñita, era una ciudad que antiguamente ahí vivían los jebuseos. Y ahí David estaba reinando, no había templo, olvídense de esto acá arriba, no había absolutamente nada. Entonces solamente estaba esa partecita ahí abajo.
Y cuando dice que el ángel viene para aquí, desenvaina la espada, imagínense aquí, esto es bien interesante, si ustedes observan ahora la ciudad de Jerusalén, solamente imagínense un monte ahí arriba, imagínense una figura de un ángel con una espada que le iba a dañar a la ciudad de Jerusalén. Le iba a traer una peste, una matanza, iban a empezar a morir. Y entonces dice que el ángel en aquel lugar se arrepiente. ¿Saben por qué se arrepiente? Porque en este lado, ¿saben quién estaba donde estamos nosotros? El rey David. El rey David andaba por acá. Y él estaba ahí con sus ancianos. Y dice que él entonces se rasga las vestiduras porque se da cuenta del mal que le hizo como líder a su pueblo. Y entonces dice que el profeta, el ángel le dice al profeta, ve y dile a David que me haga aquí un holocausto. Y entonces el rey David en el Salmos capítulo 83 nos dice las escrituras que él estaba tan enfermo por esa decisión, tanta presión tenía encima, que casi él estaba a punto de caer en la muerte. Y entonces dice que él se acerca, comienza a caminar de aquí, pasa por ese valle que tenemos aquí. Hay un Salmos que nos dice, aunque ande en valle de sombras y de muertes, no temeré mal alguno, porque solo en ti estaré confiado. El salmista se inspiró en este valle que está delante de ustedes. El valle de sombras y de muertes es este cementerio. Este cementerio ya existía en aquella antigüedad. Cuando pase por ese valle, ese es el valle del Cedrón, y llega a la parte de arriba del monte. Dijo, lo voy a comprar. Y entonces él compra la era de Ornán el Jebuseo, que estaba ahí arriba. Y entonces ahí es donde dice, voy a hacerle casa a Dios. Comienza a preparar el espacio. Este monte que era así, él comienza a preparar el espacio. Finalmente ese espacio empiezan a rellenarlo de a poco, lo empiezan a sellar y finalmente lo que va a quedar aquí es el primer templo que lo va a edificar su hijo Salomón, no David, porque nos dice que había mucha sangre en David. Y entonces Salomón finalmente va a reconstruir el primer templo. Nosotros tenemos solamente imagen de lo que es el segundo templo, pero no del primero. Miren, la ciudad de David era esto. Esto era la pequeña ciudad de David y aquí finalmente él termina construyendo, no él, termina preparando el espacio para que Salomón termine edificando el templo aquí arriba. Así que el templo estuvo ahí por muchísimo tiempo. Ya David intentó traer el arca del pacto que andaba dando vueltas por diferentes lados, pero no pudo construir. Quien termina construyendo es el rey Salomón. Pero recuerdan que antes del rey Salomón que quede como rey, hubo uno que se quiso quedar con el reino de su padre, de David, y terminó montado en un caballito y su cabello, Absalom. Y la Biblia nos dice que él no tuvo herencia, no tuvo descendencia, no tuvo hijos. Y entonces él dijo, para que me recuerden las próximas generaciones, vayan y pongan un pilar para que me recuerden. A ver, ¿ven una pila de pinos aquí debajo? Pinos, 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 pinos. Y ven unos árboles y abajo ven como una especie de cono. Ese es el pilar de Absalom. 3000 y tantos años. Ese es el para que quedó ahí, para que me recuerden lo que dice las Escrituras. Ahí lo tienen. Sí, claro. Data de aquel entonces, fue mejorada, fue perfeccionada más adelante, pero es el mismo pilar que fue creado para que se recuerde que Absalom aquí estuvo más que nada, ¿no? Ahora bien, como le dijo Edu, él hizo toda la parte cronológica, babilonios y todo lo demás, el templo desaparece, pero llegamos a la época de las 3 festividades hebreas. 3 festividades hebreas obligatorias que el pueblo tenía que subir a la ciudad de Jerusalén. La más importante, el Pesaj, el Pascua. Jesús estaba viniendo, como ayer nosotros vinimos de Galilea, la misma ruta él hizo, en un momento dijo, me es necesario entrar en Samaria, ¿ok? Se quedó en Samaria, después pasó por Jericó, hubo unos milagros mesiánicos, devolvió vista ciego, milagro mesiánico, se estaba ya proclamando y demostrando a la líder al liderazgo religioso que él era el Mesías, y también aquí había un amigo al lado de él, una familia amiga, Lázaro. Ellos estaban aquí en Betania, está ahí al ladito de la ciudad, y entonces él pasa por este lugar, por donde nosotros estamos, el camino de las palmeras, que ahora van ustedes a caminar, lo que se conoce con aquel gran día, Hosana, Hosana, recuerdan que ponían los palmos en el camino, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él pasó caminando por ahí, ustedes van a pasar caminando por ahí, y entra a la ciudad en un pollino. Cuando él entra a la ciudad,
Edu les dijo de la puerta dorada, la puerta de la misericordia. Nos habló del libro de Ezequiel. Fíjense que la puerta está sellada. Les explicó por qué la puerta está sellada, porque hay un cementerio delante. En el libro de Zacarías se nos dice que el Mesías va a retornar. ¿Ok? Estoy hablando del Antiguo Testamento. Zacarías dice, y cuando venga el Mesías va a poner un pie en el Monte de los Olivos y otro pie del otro lado del monte y el valle se va a abrir en dos. Ahora, generalmente cuando nosotros leemos esas escrituras, nos imaginamos un gigante. ¿Ok? Porque estamos aquí y decimos, el Mesías es gigante, un pie aquí, otro pie allá, y esto se va a abrir, ¿qué va a ver acá? A ver, se las explico al modo hebreo. En el modo hebreo estaba permitido caminar en el día de reposo 2 kilómetros. Desde aquí hacia el otro valle tenemos como 2 kilómetros. Lo que él está diciendo cuando pone la expresión del pie, quiere decir que él va caminando lo que se le permite como un día de reposo y entonces va declarando que ese es el espacio que le pertenece, que se le ha dado. Caminar y va a llegar hasta el otro lado. Y cuando dice el valle se abre, porque quiere decir que se ha limpiado, porque se ha cumplido la expresión. Ahora, él no necesita volver a entrar ahí, porque ya entró. ¿Cuándo entró es la pregunta? Si él era el Mesías, ¿cuándo entró? Lucas 19, verso 42. Él empieza a entrar. Y entonces se sube al pollino y entró. Más tarde, esto se va a cerrar, 1000 y tantos años más tarde. El libro de Ezequiel nos dice que agarró al profeta y lo trae al Monte de los Olivos. Y el profeta se encontraba en el Monte de los Olivos y observa. Y cuando mira, dice que ve una puerta que está cerrada. Y el profeta le pregunta al ángel que estaba al lado y le dice, ¿por qué esa puerta está cerrada? Y entonces dice que el ángel le dice, esa puerta está cerrada y permanecerá cerrada porque el Hijo del Hombre ya entró por ella. La expresión del Hijo del Hombre es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, si entró por ella, ¿cuándo entró? En Lucas 19, verso 42. Lo que quiere decir que aquellos que intentaron sellar la puerta, más adelante, casi 3.800 años más tarde, sin darse cuenta, cumplieron la profecía que estaba escrita, que va a estar cerrada y permanecerá cerrada porque Él ya entró por ella. Entonces, el Mesías no tiene que entrar por ahí. El Mesías nuestro ya entró. Dice que va a venir aquí, a donde estamos nosotros. Este fue el último lugar en donde Él se elevó. El último sitio. Aquí fue donde Él se estaba yendo en las nubes y ahí es donde le decían, hey, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? No os toca a vosotros saber los tiempos. Pero no se vayan de aquí porque dentro de unos muchos días les voy a enviar el Consolador. Eso, nosotros más tarde vamos a ir a aquel lugar. 10 días después viene el Espíritu Santo a unos pocos que se encontraban allí en una casa, que es la casa, el sitio que nosotros conocemos como el aposento alto, el cenáculo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué me quería centrar en ese sitio? Hice todo esto para cerrar con este punto. Ese lugar nos recuerda, número 1, el lugar del sacrificio. Número 2, el lugar del templo. Pero número 3, el lugar del templo que se va a reconstruir también. El pueblo judío está esperando que se reconstruya el templo. Cuando se reconstruya el templo, la Biblia nos dice que Jesús va a estar reinando por 1000 años. Y también nos dice que va a haber sacrificios, que nuevamente se va a restaurar el templo y van a volver a haber sacrificios. Aquí en donde nosotros estamos, un poquito allí debajo, donde está el Dominus Flevit aquel, había una época que era la época de las vacas bermejas, las vacas rojas, aquellas que había que incendiarlas. Entonces era aquel lugar que después tenían que llevar los sacrificios al templo. Eso se va a volver a restaurar en el tiempo futuro cuando aparezca el tercer templo. Pero para nosotros como creyentes ya no va a ser tan relevante porque para nosotros el Mesías ya cumplió absolutamente con todo. Que esté el tercer templo es una imagen de que Él ya está reinando en la ciudad de Jerusalén, o que pronto va a comenzar a reinar porque su llegada va a ser, o su retorno va a ser nuevamente. ¿Ok? ¿Más o menos quedó claro? ¿Sí? Ahora hay un mandato para la ciudad de Jerusalén. Es el único sitio en que nosotros tenemos un mandato. Y ¿saben qué? Es un mandato con una consecuencia. La Biblia, en el libro de Daniel, nos dice que Daniel, él deja ¿cómo se dice? Un reino, un estado de gobierno, termina, y él tenía un rol. Aquel gobierno termina y le vuelven a decir, hey, vente con nosotros. Lo vuelven a llamar un gobierno nuevo. Y entonces aquel termina y otro gobierno lo vuelve a llamar y le dice, quédate con nosotros. Por 3 veces, 3 gobiernos diferentes, él se queda como consejero.
Y la Biblia termina diciéndonos que Daniel fue prosperado en todo. ¿Saben por qué? ¿Saben cuál fue el secreto del por qué él fue prosperado en todo? ¿Por qué? Había una llave que él conocía. Yo les voy a dar la llave que él conocía. Él oraba 3 veces al día, pero había algo que él cumplía efectivamente. Él decía, orad, David, orad por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Daniel abría su ventana, observaba la ciudad de Jerusalén, estando en Babilonia, bendice Jerusalén. Independientemente de lo que esté pasando ahí, bendice Jerusalén. Y por consecuencia el Señor le prosperaba. Génesis nos dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces, cuando nosotros bendecimos a Israel, por consecuencia, somos bendecidos. ¿Cuánto más aún al bendecir la ciudad de Jerusalén? Jerusalén, como dije en la mañana, aquí hay un espíritu muy fuerte de confusión, de debate, de discusión, de conflictos. Cada uno quiere tener la verdad, la razón. Es espiritual todo lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Jerusalén. Es fuerte. Pero cuando nosotros entendemos que es un tema espiritual, entonces entendemos lo que sucede. Incluso, a veces, ese espíritu es tan fuerte que se mete en el grupo, se mete entre nosotros y todo lo demás. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y ya de antemano saber que ahí hay un conflicto espiritual muy fuerte. Y es normal, es natural, estamos entrando en el sitio casi más importante para la tercera población del planeta. Los judíos dicen es nuestro, los católicos dicen es nuestro, los musulmanes dicen es nuestro. Es una pelea total. Al final nosotros vamos a saber la verdad. El Señor va a venir y va a venir con su justicia y se terminó. Esto era de estos. Y muchos se van a quedar con que, ¿cómo así, no? Y debates y todo lo demás. Va a seguir dando chances. Hasta el último de los días va a seguir dando chances para demostrar que Él decía la verdad. Así que yo quiero darles a ustedes la oportunidad de acá, de que llegaron a la ciudad de Jerusalén y que ustedes mismos puedan extender su manita hacia la ciudad y que puedan alcanzar aquella bendición como alcanzó Daniel y cumplir aquello que el Señor nos dice, bendecir a Jerusalén y seremos bendecidos. ¿Ok? Entonces yo no sé, si hay alguno de ustedes que quiere orar en voz alta, yo ore y vamos a ponernos de pie, vamos a observar a la ciudad de Jerusalén. Yo arranco y 2 o 3 que continúen, ¿ok? Y oremos, y los que quieren orar en silencio, en voz alta, como quieran, pero oremos por Jerusalén, ¿ok? Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias te damos, Señor, por darnos esta oportunidad, este privilegio de estar aquí. Y, Señor, venimos hoy otra vez y queremos bendecir tu ciudad. Señor, bendecimos Jerusalén, bendecimos tu tierra, bendecimos el pueblo, Señor, bendecimos todas las personas que están allí en ese espacio físico, Señor. Señor, que tu espíritu pueda entrar en cada casa, Señor, que entre en cada puerta, en cada ventana y que pueda demostrar que tú has venido hace 2000 años atrás, Señor, y moriste por cada uno de ellos. Señor, tú eres la verdadera paz, tú eres el único que puede traer la solución a todo este conflicto, Señor, que tenemos hoy delante nuestro. Señor, te pedimos que actúes en tu favor. Sabemos que tú tienes todos los tiempos en tus manos, Señor, y hoy nosotros venimos de diferentes naciones de la tierra y queremos también alcanzar la bendición a nuestros países. Señor, mientras oramos por Jerusalén, también por consecuencia estamos bendiciendo México, Guatemala, Perú, Uruguay. Señor, las naciones aquí representadas, tú las estás bendiciendo por la consecuencia. Gracias por elegir a cada representante aquí que está representando la nación en la cual Él ha nacido y en la nación que Él está viviendo, Señor, porque va a llevarse la bendición que tú estás depositando hoy. En el nombre de Yeshua, amén. En el nombre de Jesús, bendecimos la tierra, bendecimos las aguas, los mares, todo lo bendecimos. Cada hermano, cada iglesia, cada congregación sea bendita. En el nombre de Jesús, bendecimos cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, porque tú eres el Dios que bendice. Danos boca para bendecir a cada uno de nosotros. Bendecimos, Señor, con tu palabra.
No se va a activar acá. Recién cuando ustedes pisen su tierra, algo les va a pasar. Acuérdense lo que les digo. Cuando ustedes lleguen a su tierra, a su nación, usted va a sentirse diferente. No va a ser el mismo que salió de su casa. ¿Recuerdan que yo dije, hubo un Isaac que subió al monte y otro que bajó? A ustedes les va a pasar lo mismo. Hubo uno que se subió al avión y otro que va a bajar. Cuando usted baje a su tierra, usted va a bajar diferente. Y el Señor le va a empezar a utilizar en su nación, en su iglesia, en su ministerio, en su familia, de una manera especial. En su trabajo, de una manera especial. Así que hoy vamos a sellar esto, lo que el Señor está haciendo en este lugar, hoy en la ciudad de Jerusalén. Y que yo voy a orar en general, pero usted bendiga a su nación mientras están allí en su círculo. Bendigan ustedes a su nación. Amén. Así que únanse ahí a la bandera. Señor, bendecimos las naciones aquí representadas. Señor, bendice la nación, Señor. Bendice la tierra que tú le has permitido a estos hermanos nacer en ellas. Señor, cumple hoy esta palabra que ellos van a retornar de manera diferente. Señor, tú le estás llevando ahora con una misión. Tú le estás llevando, Señor, con un propósito de regreso. Señor, tú no les trajiste aquí porque sí. Quizás ellos ni siquiera se dieron cuenta porque han venido. Pero tú les estás retornando, Señor, con un compromiso, Señor. Tú le estás retornando, Señor, con una nueva carpeta de futuro. Algo nuevo, Señor, va a comenzar en ellos. Y te pedimos, Señor, que ellos puedan alinearse contigo para que sean bendición a la tierra a la cual ellos pertenecen. Señor, gracias te damos, Señor, desde el Monte de los Olivos, aquí en la nación de Israel, en la ciudad de Jerusalén, te decimos amén. 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 Hay aquí, si quieren. Hay mucho espacio, hay para todos. Bueno, miren qué maravilla, ¿verdad? Poquito afuera está haciendo frío, pero cuando entramos aquí está poco más calentito. Estamos en una gruta natural. Miran encima sus cabezas, las rocas siguen conservadas de miles de años igual. Como Belén es una zona rocosa y montañosa, por naturaleza las cuevas y grutas se formaban y la gente tomaba como su propia casa. Aquí tienen que saber y entender que 2000 años atrás en Belén no habían casas. Si queremos hablar de casas, son pocas casas modestas. Todo el mundo vivía dentro de las cuevas y grutas naturales junto con sus animales. Pero cuando ustedes recorren Tierra Santa, van a escuchar sobre cueva, sobre gruta, que por supuesto significa la misma cosa, pero hay una pequeña diferencia. Cuando hablamos de una cueva, significa una habitación. Puede ser grande, puede ser pequeña, pero una habitación. Y de repente usaba de tener como dos niveles. La parte alta era para la gente, poquito más abajo para sus animales. Hablando de gruta, significa varias cuevitas comunicadas una con otra, como laberinto. Cuando eran grutas largas, 10, 12, 15 metros, la gente entraba con sus animales, caminaban al fondo, dejaban sus animales siempre atrás y ellos usaban las habitaciones de frente para respirar de aire limpio, entrada de sol, de luz, cualquier cosa. Entonces, el nacimiento de Jesús fue de una forma muy, muy simple. Porque si Dios escogió el nacimiento de su hijo en Belén, tenía que ser igual como familias de Belén vivían. Si no, Dios había escogido palacio para el nacimiento de su hijo.
Si ustedes me miran y piensan, ¿cómo la guía está hablando de palacios 2000 años atrás? Sí, puedo hablar de palacios. Belén realmente no tenía ninguna importancia absoluta, ni estructural, ni geográficamente, ni arqueológicamente. Todo poder y riqueza era en Jerusalén, a menos de 9 kilómetros, y no Belén. Pero el nacimiento de Jesús tenía que ser aquí en Belén sí o sí, porque las profecías tenían que ser cumplidas. Como Miqueas dice, y tú, Belén Efrata, más pequeña entre clan de Judá, nunca más va a ser la más pequeña entre todas, porque de ti nacerá el Salvador que va a guiar al pueblo de Israel. Después de todas estas profecías, estamos en el lugar donde realmente comenzó toda historia de cristianismo. Y no solo esto, estamos en el lugar donde por primera vez el cielo y la tierra se juntan. Estamos en el lugar donde por primera vez la historia quedó marcada, antes y después. Estamos en el campo de pastores, un lugar tan simple, pero de una importancia bíblica muy importante. Según Lucas, el ángel aquí, en estos campos de aquí, aparece y anuncia a los pastores la primera buena noticia de nacimiento de Jesús, ¿cierto? Según Mateos, cuando habla de nacimiento de Jesús, no habla de los pastores, pero habla de estos sabios de Oriente. Si queremos hacer una comparación entre los pastores y estos sabios de Oriente, no hay comparación. Porque los pastores, todos ustedes saben que eran la gente simples, humildes, pobres, que cuidaban de las ovejas, pero todo eso que nosotros conocemos de los pastores es bueno, porque realmente los pastores eran considerados mucho peor que esto, porque cuidaban de las ovejas, eran considerados impuros, marginalizados, abandonados, mal vistos, tenían mal olor. En muchas ocasiones los pastores eran considerados como ladrones, tratados como ladrones. Y estas personas, humildes y marginalizados y simples y abandonados y mal olor, fueron los primeros en recibir la buena noticia de nacimiento de Jesús. Al contrario, los sabios de Oriente eran gente de un nivel socioeconómico alto, conocían toda la ciencia de las estrellas, estudiosos, ricos, sabios. Era muy buena gente, gente poderosa. Y esta gente poderosa también recibe mensaje de nacimiento de Jesús, igual como los pastores. Pero cuando Dios quiso mandar su propio mensaje a estos dos tipos de personas totalmente diferentes, habla con ellos según su nivel de pensamiento, a través de una señal. Si queremos regresar aquí a los pastores, según Lucas, cuando el ángel anuncia a ellos la buena nueva, habla con ellos de una forma muy simple, a través de una señal que solamente los pastores 2000 años atrás podían entender. ¿Cuál era su señal? Vayan hasta Belén y su señal va a ser: encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Qué señal es esta? Ninguna persona va a entender, solo ellos. ¿Por qué? Porque junto a estos pastores que cuidaban de las ovejas, habían pastores sacerdotales que llegaban de los templos de Jerusalén aquí porque tenían un trabajo que hacer junto al rebaño. ¿Cuál era este trabajo? Cuando nacían las ovejas, ellos tenían que escoger la mejor oveja, la más grande, la más buena, la más sana, la más blanca sin manchas. Los dejaban envuelta en pañales y acostada aparte, bien cuidada, porque estas ovejas buenas tenían que ser sacrificadas en Pascuas judías. Entonces, lo que la gente no sabe cuando llega a visitar Belén, que las mejores ovejas sacrificadas en los templos de Jerusalén, a menos de 9 kilómetros, era de aquí, de Belén. ¿Y Jesús dónde nació? En Belén. ¿Y dónde fue sacrificado? En Jerusalén. Y cuando Dios mandó a su único hijo, a su propio hijo, cuando nació, llegó a esta tierra. ¿Por qué llegó? ¿Por qué nació?
llegó como un cordero, llegó para salvar la humanidad, como un cordero para ser sacrificado para todos nosotros. Entonces, cuando ustedes escuchan la frase que dice, Cordero de Dios que viene a quitar pecados del mundo, este es el significado exacto. Entonces, pastores en alguna parte del valle de los campos de aquí alrededor reciben la buena noticia, pero la Biblia, ¿qué dice? Que tuvieron mucho miedo. ¿Por qué mucho miedo? Porque alguna cosa extraordinaria estaba pasando por acá, algo maravilloso. Pero aunque ellos tuvieron miedo, internamente estaban pendientes y escucharon la voz de Dios. Entonces hablaron uno a otro, vamos a Belén para ver todo lo que estaba pasando por allá. Se van del valle a Belén, 3 kilómetros. Llegando a Belén, encuentran de que todo lo que habían escuchado era verdadero. Entonces el escenario de miedo se cambia con alegría y vuelven al campo de nuevo cantando, glorificando a Dios, la frase más gloriosa. Gloria a Dios en lo más alto del cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor, a los hombres de buena voluntad. Ahora, según Mateos, cuando habla de los sabios de Oriente, como eran gente educada y científicos y educados, también Dios buscó una forma, una manera para dejar llegar a ellos este mensaje para poder entender. Entonces les habló según su nivel de pensamiento a través de otra señal. ¿Cuál era su señal? Lógico, porque 2000 años atrás, ¿quién va a entender el significado de una cosa dando vuelta en el cielo? Nadie, solo estos sabios de Oriente. Yo creo no era una estrella, porque si fuera una estrella común, no llamaría atención de estos sabios de Oriente. Debe haber sido otra cosa extraordinaria, una cometa, para poder llamar atención. Siga estrella, donde para estrella el lugar de nacimiento de Jesús. Yo creo que 2025 años en este lugar simple, pero por supuesto importante bíblicamente, muy importante bíblicamente, hay un mensaje de Dios para todos ustedes. Un mensaje simple, pero importante. Dios nos quiere decir, cuando quiere hablar con alguna persona o mandar algún mensaje, no va a tener problema o dificultad si tú eres pobre, rico, ignorante, educado, tienes, no le importa, porque siempre va a buscar una forma, una manera, un lugar o una señal para poder hablar con nosotros. Entonces, ¿cuál es el más importante? ¿Piensan ustedes si tenemos el corazón abierto solo, basta? No. Porque si nuestro corazón está abierto y ustedes están durmiendo o estamos durmiendo, pasa, toca puerta y no escuchamos. Será para otra oportunidad. Sí tenemos que tener nuestro corazón abierto, pero al mismo tiempo tenemos que estar siempre pendientes, alertos y despiertos para captar mensaje de Dios en el tiempo exacto. Ha pasado en la genealogía de Jesús muchas cosas importantes. Si queremos hablar, por ejemplo, de Ruth la Moabita, que no era de aquí, era una extranjera de Moab, de la tierra de Moab. Pero cuando esta familia belemita toma decisión, Noemí, Elimelech y sus 2 hijos hombres, de ir a esta tierra buscando mejor calidad de vida, pensando que puede ser que en este momento esta familia belemita judea fue contra la voluntad de Dios y no se dieron cuenta porque no estaban, no escucharon. Porque 3000 años atrás, en este tiempo, los judíos tenían costumbre importante. Cuando pasaba alguna dificultad, la gente que tenía que compartir con lo que no tenían hasta pasar este tiempo. Pero esta familia belemita judía no pensó igual, pensaron diferente, de llevar todo lo que ellos tenían y salir en busca de mejor calidad de vida. Pero llegando a la tierra de Moab, por ejemplo, la primera cosa que los 2 hijos de Noemí y Elimelech se casan con 2 mujeres moabitas. Significa otra religión, otra cultura, otra tradición, todo totalmente diferente. Pasa el tiempo y el esposo de Noemí muere ahí. Más tiempo pasa, los 2 hijos de Noemí
lo más importante que tenía, mueren en el extranjero y desgraciadamente sin tener hijos. Entonces hasta aquí llegó la descendencia de ella. No hay más, ¿cómo? Y esta mujer se siente tan triste y amargada porque tuvo que salir de su propia tierra llena con todo lo que ella tenía y toma decisión de volver, pero sin nada, vacía, brazos vacíos. Entonces ahí habla con sus dos nueras y lo dice: ustedes dos vayan con su familia, yo quiero volver a mi tierra. Puede ser que pasó una discusión entre ellas tres, la suegra y las dos nueras, pero al final una de las dos nueras, Orfa, acepta, despide de su cuñada y de su suegra y va con su familia. Y la otra, Ruth, no acepta y responde a su suegra: iré contigo a tu pueblo, a tu tierra, perdón, porque su pueblo será mi pueblo y su Dios será mi Dios. Mira la casualidad. ¿Es casualidad? No es una casualidad. Yo pienso que en este momento Ruth la Moabita estaba pendiente, escuchó la voz de Dios. Porque la Biblia es bien clara. Cuando llega aquí, se conoce con vos. Vos era el dueño de todos los campos de aquí. En el almuerzo le dije, miran hacia abajo. Son los campos de Ruth la Moabita y vos. Ruth la Moabita venía aquí a recoger las espigas, a espigar, pero espigas llenas, porque vos era judío. Y los judíos tenían la tradición de que la gente rica tiene que compartir. Entonces, un día se encuentra aquí Ruth la Moabita con vos. Y vos dice, ¿quién es esta mujer? Ella es nuera de Noemí. Viene todos los días aquí a espigar, a recoger las sobras. De un gesto maravilloso, sin que nadie diera cuenta. Vos da órdenes a sus trabajadores, dejan poco más atrás de ustedes para que ella pudiera llevar más cantidad. Pasa el tiempo, Ruth la Moabita y vos se conocen y se casan. Y de ellos dos nace su hijo Obed. Obed se casa y nace su hijo Isaí. Isaí se casa y nace su hijo David. Y todos nosotros sabemos lo que está escrito. Descendencia y linaje de Isaí van a ser el rey de los reyes. Y la otra cosa, como David es el hijo de Isaí, entonces David como pastor, más que seguro que pastoreaba en estos campos de aquí, de su bisabuelo. 1000 años después del rey David, llega el momento de nacimiento de este rey de los reyes. ¿Y cómo este rey de los reyes va a nacer aquí? Si José y María vivían en Nazaret. Justo en este momento de que esta Virgen de Nazaret estaba embarazada, se le ocurre a César Augusto hacer un censo. ¿Por qué no se le había ocurrido antes o después? ¿Por qué justo en este momento? Porque las profecías tenían que ser cumplidas. Entonces César Augusto quizás duerme, despierta, se le prenden las lámparas. Bueno, quiero hacer un censo. Él no estaba ni ahí con el Mesías o con el Rey de los Reyes porque era pagano. Pensó simplemente como un humano. Si voy a saber cuánta gente hay dentro de mi imperio, más impuestos voy a colectar. Entonces hace un edicto que decía, cada uno dentro de mi imperio romano tiene que ir a su propia ciudad natal para ser registrado. José era de la casa descendencia del rey David. Pero al mismo tiempo, José era judío. Y los judíos 2000 años atrás tenían otra costumbre, otra tradición, con los números. Ninguna persona podría saber número de alguna cosa, solamente Dios. José simplemente podría haber dicho, bueno, yo soy judío, no quiero ir a hacer este censo. Pero José en este momento también estaba pendiente y escuchó la voz de Dios. Llevó a María y todo camino de Nazaret a Belén para el nacimiento de su hijo. Miran cuántas personas participó en la linaje de Jesús. Vos, el dueño de todos estos campos, ¿hijo de quién era? Hijo de Rahab, la prostituta de Jericó. Pero Dios no mira esto, porque Dios puede hacer de las cosas más ordinarias cosas extraordinarias. Solamente yo creo que tenemos que levantar la mano y pedir a Dios porque nos puede sacar
de la basura, del lugar más bajo de los bajos, y podemos ser grandes personas. Es así de simple la historia de nacimiento de Jesús. Familia, ya estamos llegando al final del... ¿Cómo le llamamos? Del día de hoy, ¿no? Del capítulo, episodio. Vamos un poco más acá. Aquí. Y ahora nos encontramos en el sitio que se cree o se considera, se conoce, que es el lugar en donde nace Jesús. Obviamente todo lo que se ve aquí es una construcción que es época posterior y hay muchísima historia. Nos contaba recién Amar, quien es la guía que nos puede guiar en este lugar. Nosotros nos podemos guiar aquí, en este sitio. Estamos dentro de la autoridad palestina, entonces ella nos decía que esta es la primera iglesia más antigua del mundo. Que está en pie. Que está en pie. Y incluso nos hemos encontrado ahí con unos mosaicos de la emperadora Helena que lo envió, no que ella trabajó, que ella lo envió a hacer, pero aquella señora era, imagino, bien como una especie de Herodes, ¿no? Vaya y construya, vaya y haga, vaya y haga. La mamá de Constantino, en ese momento era el poder. Era el gran, pero ella era la que concretamente fue casi responsable de muchos de los sitios que tenemos al día de hoy. Fue porque, se puede decir visión, ella tuvo visión. Vayan y hagan un espacio físico en el lugar en donde sucedió el hecho. Y es por eso que pasaron miles de años y que hoy tenemos los lugares marcados en donde posiblemente sucedió tal cosa. Si no hubiese sido por ella, tal vez muchos de los sitios se hubieran perdido. O probablemente el Islam lo podría haber tapado. Así como la cúpula dorada, porque ella en la cúpula dorada no hizo nada. Y entonces miren cómo perdimos aquel espacio, ¿no? Y no es que no hizo nada simplemente porque no quiso, porque ella en realidad buscó los lugares en donde hubo acontecimientos específicos de Jesús, donde nació, donde hizo tal milagro, donde murió, donde resucitó, y es por eso que tenemos todos los lugares que tenemos. Podemos debatir, está bien, no está bien, hay imágenes, no hay imágenes, pero en cuanto a espacio físico hablando, podemos llegar a decir que ella, tuvo una buena visión y estamos casi, si no es en el mismo lugar, al menos estamos a 1 metro de él. Estamos bien cerca, esa es la realidad. Bueno, entonces llegamos, ¿qué? Sí, decime. No, que si querés mostrar, si hablaste de los mosaicos, si querés mostrar una pijita. Ahora después mostramos ahí vean, sí. mientras estamos ahí en el video. Pero de aquí ya nos queremos despedir porque nos vamos para el próximo día. Exacto. Entonces aquí, ahora después estamos retornando al hotel. Hoy estuvimos aquí en el campo de pastores, no pudimos documentar todo, la tumba de David, el aposento alto, estuvimos en el monte de Sión, estuvimos comiendo comida aquí, apoyando a esta gente de aquí, comida cordero y todo aquello. La verdad que se portaron bien, nos cuidaron muchísimo, gracias a Dios. Y ahora, bueno, nos estamos preparando, volvemos al hotel y el grupo esta noche se va a hacer un recorrido nocturno por la ciudad de Jerusalén a probar el famoso Sajlav. Aquel líquido que es especial para el invierno, así que se van para allá. Nos dicen que dentro de 3-4 días tenemos nieve en Jerusalén, así que veamos si les podemos documentar aquello también. ¿Okay? Bueno. Familia, nos vemos en un nuevo episodio mañana, en la continuidad de Entrando al día 5. Wow. Día 5. Shalom a todos, bendiciones. Bye, bye.